Hola, buenas noches a todos. Buenas noches compañeras, compañeros. Queremos agradecerle a todos por conectarse a esta hora a la presentación del libro Cartas Inéditas de Luis Emilio Recabarren, correspondencia con Carlos Alberto Martínez, dirigente de la Federación Obrera de Chile. Este título es la última publicación de Ediciones LED, iniciativa editorial del colectivo Luis Emilio Recabarren Chile. En esta oportunidad contamos con la presencia del alcalde de la ilustre Municipalidad de Recoleta, Daniel Jadwe, y con los académicos de la Universidad de Santiago de Chile, los historiadores Jorge Navarro y Rolando Álvarez, autor del prólogo del libro, a quienes agradecemos el tiempo que están dedicando para resaltar la importancia de este documento histórico. El compañero Daniel tiene otro compromiso a las 8 de la noche, por lo que probablemente va a tener que retirarse antes de la presentación, así que los dejamos a todos informados sobre esa situación. Para todos los que nos están acompañando a través de Zoom y de Facebook Live, les informamos que los micrófonos de la audiencia han sido silenciados para facilitar la comunicación. Ahora vamos a presentar un pequeño video sobre el libro que dura 1 minuto 30 y después vamos a continuar con las intervenciones de los compañeros. Si desean realizar una pregunta sobre las cartas inéditas, pueden realizarla a través del chat disponible, el cual va a estar siendo revisado por el anfitrión para que posteriormente, al final de la intervención de cada uno de los compañeros, pueda ser respondida por los presentadores considerando el tiempo que vaya quedando disponible. Así que ahora vamos a mostrar el video. Listo, muchas gracias por este video, espero que le haya gustado. A continuación le vamos a dar la palabra al compañero Jorge Gallardo. Gracias, compañera Emma. En nombre de nuestro colectivo Luis Emilio Recabarren y de Ediciones LER, nuestro más cordial saludo. Primero voy a presentarme. Soy Jorge Gallardo Pefort, editor general y compilador de este libro Cartas Inéditas de Luis Emilio Recabarren. Estas cartas, la verdad sea dicha, están hace muchos años en el sitio web del Archivo Nacional, pero hoy por primera vez se publican en forma impresa. Ediciones LER es un proyecto editorial que hace 2 años desarrolla nuestro colectivo Luis Emilio Recabarren. Quisiera contarles que como colectivo LER desde hace 13 años gestionamos el sitio web luisemiliorecabarren.cl. Desde esa fecha, nuestro quehacer está enfocado a dar a conocer principalmente la vida y obra del compañero Recabarren y del movimiento obrero en general. Pero no solo queremos publicar nuestros libros, sino también estar al servicio de los sindicatos, organismos sociales y personas que necesitan publicar. Como Ediciones LER ya tenemos publicados 6 libros, 7 con estas cartas inéditas, que es nuestro proyecto más ambicioso. Intentamos hacer un libro que fuera lo que llamamos de colección,
Quiero contarles que este libro está impreso totalmente en sistema láser a color, tanto los facsímiles de las 43 cartas y los textos de transcripción de dichas cartas. Esto creemos que es importante recalcarlo porque facilita la lectura y comprensión de sus contenidos. Un agradecimiento especial quiero hacer al Archivo Nacional de Chile en las personas de don Luis Martínez, coordinador Archivo Nacional Histórico, por su cooperación, y a don Miguel Ángel Carrasco Urriola, del Departamento de Digitalización, quien puso todo su profesionalismo y dedicación para digitalizar las cartas, lo cual ustedes podrán apreciar cuando tengan el libro en su poder. Agradecer también al compañero Dante Cajales por el diseño de portada y diagramación del libro, al compañero Rolando Álvarez por el prólogo del libro, también nuestros agradecimientos. También a todas las compañeras y compañeros que siempre nos entregaron su opinión en las distintas etapas de edición del libro. A la compañera María Cristina, quien transcribió las cartas, una tarea titánica que encaró con mucho cariño y dedicación. Igual a la compañera Antonia, que hizo la corrección de prueba. En realidad, también agradecerle a la compañera Emma Antón, que está moderando, a la compañera Marcela, que nos da el soporte tecnológico para estas ediciones por Zoom, y especialmente quiero agradecer a una compañera que hace muchos años participa con nosotros y que en realidad es la primera que se entera de nuestros proyectos y planes, porque tenemos en alta estima su opinión. Ella es la compañera Ana María Pino, a quien también le damos muchas gracias. Esperamos que este libro sea un aporte al conocimiento del compañero Luis Emilio Recabarren, especialmente de las nuevas generaciones de luchadores sociales. Es ese nuestro principal objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, compañero. Ahora se va a dirigir a la audiencia el compañero Daniel, así que lo voy a desmutear para que por favor pueda hacer su intervención. No sé si se escucha, creo que no, tiene que desmutearse. Ahora sí. Ahora sí, muchas gracias. Adelante. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Quiero partir agradeciendo a Jorge la invitación y agradeciendo además al colectivo LED, ¿no? Y a Ediciones LED por este tremendo regalo que a mí en particular me llega de una manera especial porque representa de una manera muy sintética, digamos, gran parte de lo que nosotros hemos querido ir haciendo en Recoleta. Después de todo lo que leí voy a leer un par de párrafos nomás que han sido la inspiración para nosotros desde que llegamos a este municipio. Creo que este libro es un libro indispensable, sobre todo para aquellos que militamos en el PC. Representa además un intento sólido por poner sobre la mesa y por poner en valor a uno de nuestros padres fundadores y a nuestro padre fundador principal, creo yo, ¿no? Que creo que no siempre ha tenido la valoración por parte del colectivo que yo al menos siento que se merece. También decir que cuando uno lee las cartas y uno ve el recorrido, ve la sistematicidad, ve la disposición, ve la disciplina, ve la simpleza, ¿no? Y ve el tremendo trabajo militante. Yo creo que el trabajo militante, como se ve en este libro, se ve pocas veces hoy en día. Hoy en día el trabajo militante, para muchos, ¿no? Está más restringido a las horas libres, ¿no? No es un trabajo que efectivamente le lleve como le llevó a Luis Emilio la vida, ¿no? Que tenga
un compromiso tan profundo que sea capaz de renunciar a todo precisamente por desarrollar esta beta fundamental, que era la beta de las comunicaciones, ¿no? Que desde que el mundo es el tema esencial de cualquier intento de cambio cultural y de cualquier intento de promoción de los derechos esenciales de las capas populares. Este libro muestra cómo en muy poco tiempo las capas populares en nuestro país fueron tomando un progresivo protagonismo que hasta la aparición de Luis Emilio Recabarren con todo su trabajo no tenían, ¿ah? Y efectivamente es claro en plantear, ¿ah? Lo que los y las comunistas y lo que la izquierda en general debiera preocuparse de hacer. Tremendamente relevante me pareció la claridad para poner sobre la mesa el valor fundamental del debate de la idea, ¿no? En el sentido que el debate contra la cultura hegemónica es un problema permanente. También, por supuesto, llama positiva y poderosamente la atención el poder reconocer a los mismos actores de siempre que son enemigos del movimiento obrero. Cuando lo leía alegar por las mentiras del Mercurio, yo decía, qué duro, han pasado 100 años y seguimos reclamando lo mismo. El Mercurio miente desde que nació, compañeros y compañeras, y en este libro queda tan meridianamente expuesto. Pero sin duda que una de las cosas que más me llamó la atención, y solo no quiero yo hacerles la pega, digamos, a los que están mirando esto y leerles el libro, ¿no? Pero cuando yo lo leí varias veces, ¿eh? Porque esto lo acompaña a todo. Pero efectivamente cuando uno lee en tono muy crítico, en un tono muy directo, en un tono sin ningún tipo de adorno y sin ningún tipo de intento por caer ni simpático, ¿no? Pero cuando uno lee, ojalá que su preocupación constante fuera empujar al municipio a realizar actos que contribuyan al abaratamiento de la vida obrera. Estimo que dentro de este orden hay para labor permanente. Cuando yo leí esto, compañero, dije, la hicimos. Aquí estamos dedicados en Recoleta desde que llegamos a nuestra administración hace 8 años, bueno, a abaratar la vida del mundo obrero, con la farmacia popular, con la óptica popular, con la librería popular, con la inmobiliaria popular, con la universidad abierta. En otras cartas habla de abaratar y simplificar la vida de las personas. Pero creo que este conjunto de cartas representa de una u otra medida un programa esencial, ¿no? Un programa esencial de trabajo militante, de trabajo político. Siento que ha sido la inspiración, y no es que lo sienta después de leer el libro, ¿no? Es la inspiración de esta gestión municipal. Creo que él pone de manera muy acertada el foco en donde se construye el poder popular y en donde se da la batalla principal por el cambio cultural contrahegemónico, en la identificación del sujeto de transformaciones como la clase trabajadora, pero además en la relación que este debe tener en el poder local con el gobierno local, ¿no? Más allá de que haya sido un diputado del partido, efectivamente su principal preocupación está en este nivel en donde es mucho más fácil organizar, es mucho más fácil denunciar, es mucho más fácil fiscalizar y por lo tanto permite resolver con mayor claridad. Bueno, además muestra todo lo que fue el trabajo, ¿eh? Cuando uno lo ve, que un día podía estar en el norte, al otro día podía estar en el sur, que efectivamente vivió toda su vida viviendo de nada, ¿no? Y dejando todo, absolutamente por la revolución. Uno le llama profundamente la atención en cómo de una u otra manera en este tiempo el neoliberalismo nos ha permeado tanto, ¿no? Que no podía ser distinto. Quizás cualquier organización menor que se inserte
desarrolla durante 40 años en el seno de un país neoliberal, con una cultura neoliberal, con los medios neoliberales, sería muy pretencioso tratar de decir que no hemos sido permeados por los valores del neoliberalismo, ¿no? Pero ahí, efectivamente, en este texto, uno nota precisamente eso, ¿no? Uno nota el despertar de una clase en un minuto, además, de crisis. Llama la atención, además, el tiempo, ¿eh? Estas cartas parten antes de la Revolución de Octubre, no de la nuestra, sino que de la rusa. Y eso habla de algo que yo también he hecho mucho de menos hoy día, ¿no? Y que en términos leninistas es la conciencia de vanguardia. O sea, con pensamiento propio, con una discusión propia, con una elaboración propia, ¿no? En un tiempo en que no había internet y que por lo tanto que las comunicaciones no eran instantáneas, ¿no? Sino que estaban diferidas, pero por un tiempo largo. Yo me imagino lo que estos compañeros abnegados y compañeras abnegadas hubieran hecho si hubieran tenido un fax. ¿Qué hubieran logrado si hubieran tenido internet y WhatsApp? O sea, estos gallos hubieran sido gobierno en 1920 con todos los instrumentos y con todas las posibilidades que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, sencillamente decir que es un libro maravilloso, que efectivamente creo que se logra el objetivo que Jorge planteó al principio cuando hablo de un libro colección, de un objeto de culto, ¿no? Porque además ver la hoja con la letra de Recabarren, ver su firma, ver el logo, ver los distintos nombres, la verdad es que por lo menos a mí me emociona, ¿no? Y es un libro que lo leí con mucho gusto, además se lee muy rápido, porque es un libro que trae en una parte las cartas manuscritas y en otro la transcripción, que es un trabajo maravilloso, ¿no? Así que yo sencillamente decirles gracias e invitar a todos los que les interesa aprender cómo se hace la vida militante, ¿no? Y aprender del proceso de transformación del Partido Socialista en Partido Comunista, del debate con la otra vertiente, digamos, con un debate que hoy día no podríamos ni siquiera tener, ¿no? No sabríamos con quién. No, sería muy triste. Recabarren hoy día estaría triste, no tendría a quién escribirle, no, solo tendríamos que... Pero efectivamente es un libro maravilloso. Yo se los quiero agradecer y quiero agradecer esta invitación que para mí tiene un valor profundamente simbólico. Muchas gracias, compañero. Perfecto. Muchas gracias, compañero Daniel. Mire, en aras del tiempo y considerando que usted probablemente se va a ir antes de que lleguemos a la ronda de preguntas, ya nos llegó una pregunta y quería dirigírsela a usted aprovechando la oportunidad. Mire, en el libro el libro se refiere a la correspondencia donde se evidencia cómo la unidad y la organización son elementos clave en el éxito de los trabajadores. En ese sentido, en la actualidad, ¿qué elementos son necesarios considerar o bien fortalecer para que la voz de los trabajadores sea realmente escuchada y tomada en cuenta? Hoy, en la actualidad, ¿qué es necesario como para que los trabajadores en Chile o ahora, qué es lo que hace falta? ya, pero la respuesta no tiene que ver con el libro. Yo voy a responder con mucho dolor, voy a responder contándole una experiencia que me pasó hace no mucho tiempo cuando un congreso de trabajadores, que no voy a echar al agua de qué sector era, pero son trabajadores, de los pocos trabajadores industriales que quedan y que son sindicatos potentes, que son una fuerza. Me invitaron a un congreso, que fuerte lo voy a decir, pero lo voy a decir igual, compañero, voy a responder. Me invitaron a un congreso de trabajadores a contar la experiencia de Recoleta, ¿no? Y estaban todos muy impresionados porque más de alguno me ha escuchado exponer. Yo soy súper comunista. Yo en la mañana me levanto en la mañana, me miro al espejo y yo hago arcade de lo comunista que soy, porque efectivamente soy, además, sumamente clásico, sumamente, entre comillas, ortodoxo. Discuto conmigo mucho, ¿no?
Entonces mis exposiciones habitualmente son muy cargadas de ideología. Entonces después de una hora de hablar y de captar toda la atención de cerca de 40 dirigentes sindicales, los voy a tirar al agua, dirigentes sindicales mineros, compañeros. A mí me pareció, por las caras que yo veía, que ellos estaban sorprendidos de lo que escuchaban. Entonces, en un minuto, enojado, dije, oye, puedo hacerle una pregunta, pero necesito que la contesten en profundidad. ¿Alguien en esta sala sabe quiénes son Sacco y Vanzetti? Nadie levantó la mano. Nadie. Volví a preguntar y dije, ¿ustedes saben cuántas masacres de trabajadoras y trabajadores indefensos han habido en la historia de nuestro país por parte de distintos gobiernos a cargo de fuerzas de orden y seguridad o fuerzas armadas? Creo que uno levantó la mano. Entonces ahí como que me entró una indignación profunda, pero una indignación. Y les dije la verdad, compañeros, con todo el cariño del mundo, valen callar. ¿Llevan cuántos años preocupados del bono de término de conflicto? ¿Llevan cuántos años preocupados del incremento salarial? ¿Llevan cuántos años preocupados, ¿no?, de efectivamente aumentar sus privilegios? Sobre todo, además, trabajadores mineros, compañeros, ¿no? Pero no se han preocupado ni un milésimo de reproducir la cultura de la clase. No se han preocupado en nada de construir una hegemonía cultural de la clase trabajadora. Y yo creo que cuando a mí alguien me pregunta, ¿qué falta? Bueno, falta eso, ¿no? Falta un trabajo por reconstruir la conciencia de clase en sí y para sí, ¿no? Porque hoy día creo que nuestra clase trabajadora sencillamente no tiene conciencia. Tiene el malestar que tienen todos los seres humanos a lo largo de todo el mundo, y lo tienen aquí, ¿ah? Como que saben que algo les molesta. Saben que están aburridos de los abusos, están aburridos, pero de ahí a tener conciencia, proyecto país, proyecto de transformación, proyecto de clase, creo que estamos tremendamente lejanos, ¿no? Y por supuesto esto es parte de un trabajo y de una responsabilidad fundamentalmente nuestro. Esto lo estoy respondiendo quizá de una manera absolutamente autocrítica, ¿no? Quizá hemos ido construyendo una izquierda y un partido demasiado institucional. Y yo creo que hace falta desinstitucionalizar un poco quizás nuestro partido y a la izquierda para devolverla a donde Recabarren sabía que tenía que estar, que era en el contacto directo, en el contacto de piel, en la unidad, en la organización, en el mejoramiento constante de las condiciones de vida a través del trabajo voluntario, a través de la acción directa, de tal manera, en términos leninistas, pasar de la desconfianza inconsciente que tiene la mayoría de la gente hacia primero la confianza inconsciente y después hacia la confianza consciente, para después poder terminar teniendo la conciencia de vanguardia. Y hoy día que esto está contenido en este manuscrito maravilloso sobre la enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, en las etapas de la revolución, justo debajito de las condiciones fundamentales para el éxito de los bolcheviques, ¿no? Y yo creo que pucha que hace falta volver a educarnos, pucha que hace falta volver a encontrarnos con lo esencial de nuestra teoría. Eso, compañero. Perfecto, compañero. Muchísimas gracias por su participación y por haberse tomado el tiempo de estar aquí con nosotros. Ahora vamos a continuar vamos a darle la palabra al compañero Rolando para que nos comente sus impresiones del libro. Grande, Rolando. Hola, Daniel. ¿Qué tal? Muchas gracias a la invitación. Muy interesante estar en este espacio con los compañeros, con las compañeras, y un saludo sobre todo a Jorge Gallardo, el gran compañero que entre otros está detrás de esta iniciativa. Hace algunos años, de manera muy silenciosa para la mayoría de nosotros,
se depositaron en el Archivo Nacional un conjunto de cartas inéditas escritas por Recabarren entre los años 12 y 21. En ellas se exponen cuestiones relativas a su trabajo como periodista obrero y sus tensas relaciones con distintas secciones del POS, el Partido Obrero Socialista, a lo largo del país. También estas cartas reflejan la ácida disputa que rodeó la división del Partido Demócrata y la fundación del primer partido político chileno de Raigambe Obrera, protagonizado en 1912 por Recabarren y otros dirigentes y mujeres. Las cartas están dirigidas a Carlos Alberto Martínez, uno de los fundadores del POS en Santiago en octubre del 12, y que años más tarde, en 1933, formó parte del primer núcleo fundador del Partido Socialista. Este marco temporal que cubren las cartas comprende desde los meses previos a la fundación del POS hasta la víspera en que esta colectividad se convirtió después en el Partido Comunista, del que Recabarren fue su líder hasta el año 1924, cuando falleció Recabarren. Este periodo fue una década fructífera para nuestro autor, nuestro protagonista, Recabarren, porque no solo su partido logró incrementar su influencia social y organizarse a nivel nacional, sino que también logró, porque el movimiento obrero logró reconstruir su tejido social luego de los negativos efectos que tuvo en las represiones de la primera década del siglo XX. En esta década destaca el accionar de la Asociación Obrera de Alimentación Nacional, que protagonizó un capítulo importante de la crisis terminal del régimen oligárquico. También en 1919 la Federación Obrera se declaró socialista, y en 1921 Recabarren junto a su compañero Luis Víctor Cruz resultaron electos diputados de la República. Para el autor de estas cartas, que conforman este libro tan hermoso que estamos presentando hoy día, también fueron años de represión y cárcel, la que siempre enfrentó con mucha entereza. También fueron años de labor internacionalista, participando en las creaciones de organizaciones socialistas en Argentina y en Uruguay. Por lo tanto, los años 12-21 que cubren estas cartas pueden ser considerados una de las etapas más conocidas del infatigable promotor de la prensa obrera durante las primeras décadas del siglo. Como decía el compañero Daniel, estas cartas permiten conocer al líder y organizador obrero en una dimensión más personal, que ayudan a terminar de imaginarse y de reconstruir su personalidad. Algunos de sus rasgos afloran con claridad. Su tono era gentil, pero enérgico para inquirir sobre materias que lo preocupaban. Por ejemplo, le insistía a Carlos Alberto Martínez sobre la necesidad de que la sección del POS de Santiago financiara el viaje del socialista español Pablo Iglesias, un personaje muy conocido en la época. Recabarren le insistía a Martínez asegurar el éxito en la visita de Iglesias. También podía ser especialmente agrio, e incluso a ratos agresivo, para lanzar críticas a sus camaradas e invectivas a sus adversarios. En el primer caso usa un tono incriminatorio para señalarle a Martínez que consideraba escasa la visibilidad de la sección del POS en Santiago. También critica a Manuel Hidalgo Plaza, que fue el primer regidor, diríamos hoy día concejal del Partido Obrero Socialista, por establecer relaciones con los partidos del sistema. También critica a su ex compañero del Partido Demócrata por las diferencias políticas que tenía con ellos. Por otra parte, estas cartas grafican la estrategia recabarrenista para construir el nuevo partido tras el quiebre con los demócratas. En primer lugar, esta consistía en la fundación de un medio de comunicación de masas, el que debía contar con varias ediciones a la semana, como fue el caso del famoso diario iquiqueño, fundado en 1912, conocido como El Despertar de los Trabajadores, más conocido como El Despertar. La labor para sostener este diario, parecía absorber buena parte del activismo militante de los integrantes del POS. En torno al diario funcionaba una compleja maquinaria, y esto se revela a partir de la lectura de las cartas. Por un lado estaban quienes administraban y oficiaban de redactores del medio. La red se extendía hacia los dibujantes y grabadores, fundamentales para el diseño de la publicación. Más allá, el papel de los agentes y vendedores era vital para asegurar su circulación. En las cartas, Recabarren manifestaba su alegría cuando en las giras por ciudades nortinas, como Antofagasta, lograba nuevos suscriptores. También, como era característico en sus escritos de prensa, y esto un poco en línea de lo que decía Daniel recién, no ocultaba su malestar, como por ejemplo cuando en Valparaíso, luego de 3 meses en el puerto, no logró captar ni un solo nuevo suscriptor. Comillas, así decía Recabarren. Da pena saber la monumental flojera de los que allí se hacen llamar socialistas. Teniendo como uno de sus principales centros de gravedad la labor periodística, el POS
dio sus difíciles primeros pasos en la arena política. El último eslabón de la red que entretejía la prensa obrera de esta época radicaba en la existencia de corresponsales en diversas ciudades de Chile, incluso fuera de Chile. Demostrando la importancia que tenía este aspecto, en una fecha muy temprana, febrero del 13, Recabarren consiguió corresponsales para el Despertar en Berlín y París, dos de las principales ciudades europeas. En todo caso, a pesar de estos momentos iracundos que tenía Recabarren, el epistolario que nosotros estamos comentando desborda optimismo respecto a las posibilidades de desarrollo de la influencia del POS en la clase obrera, ya sea por el arribo de nuevos suscriptores a la prensa, por el incremento de la audiencia a sus conferencias públicas, o por el éxito de las conmemoraciones del 1 de mayo, Recabarren se exteriorizaba una sobria expresión de alegría por los avances orgánicos del POS. Las cartas también son interesantes porque permiten apreciar la evolución de las concepciones políticas de Recabarren. Recabarren no es uno solo, evolucionó en su concepción a lo largo del tiempo. Dejan en claro que es un error comprender su imaginario político como una fotografía estática, definida una vez y para siempre. Por el contrario, su ideal y sus concepciones y las concepciones políticas recabarrenistas fueron parte del movimiento real de la lucha de clases de Chile, razón por la cual sus posiciones se fueron configurando históricamente dentro de ese proceso de lucha, no fuera de ella. Así, en una carta del 13 de febrero del año 13, ante la acusación realizada por la prensa conservadora de que el POS recién fundado era anarquista, Recabarren conminaba a su interlocutor a rechazar este epíteto y agregaba que era todo lo contrario, porque, comillas, decía él, predicamos una doctrina humanista y de acercamiento entre patrones y obreros. Sin embargo, de manera paralela, Recabarren había ayudado a fundar el POS luego de una dura confrontación dentro del Partido Demócrata y tenía la claridad acerca de la manera como se construía una alternativa obrera y popular, fuera del círculo de influencia de los partidos oligárquicos. Las cartas también revelan su compromiso con los movimientos sociales de la época, como la AOAN, que ya mencionaba. Por último, varios años más tarde, a comienzos del 21, Recabarren no se inhibía ante las autoridades del país y le enviaba un recado al presidente de la República, en ese entonces León de Tarapacá, Arturo Alessandri, señalándole, comillas, que me cuente entre los que cooperan a realizar todo su programa de progreso que signifique verdadera moral y justicia social. Recabarren y el POS fueron portadores de una cultura política que no discriminó a priori los espacios donde desarrollar las batallas políticas. Su concepción revolucionaria no se restringía a una concepción de vías, basada en las falsas antinomias institucionales versus extrainstitucionales, o mundo social versus mundo político. Como lo ha señalado mi colega Jorge Navarro, que va a hablar en un rato más, los recabarrenistas eran revolucionarios y parlamentarios. Esto explica que para lograr elegir sus dos primeros diputados, Recabarren y el propio Recabarren y Luis Víctor Cruz, fue por medio de una alianza electoral con sectores liberales. Por estos motivos, la publicación de estas cartas tiene mucho valor y muchos significados. Por un lado, los historiadores e historiadoras agradecerán acceder a una versión compilada de tan valioso material histórico, hasta ahora solo disponible de manera digital. El estilo acotado y breve de las cartas revelan la febril actividad de Recabarren alrededor del trabajo que implicaba la publicación de la prensa obrera. Las cartas, me parece, se convierten en un periscopio que nos permiten asomarnos a la actividad cotidiana del recordado líder obrero. Por otro lado, indudablemente que la edición de estas cartas tiene un profundo significado político contingente. En una época como la nuestra, en donde vivimos permanentemente conectados, como estamos ahora, ¿no? Y gran parte de las personas pueden acceder de manera casi automática a cualquier noticia que ocurra a lo largo del planeta, la lectura de estas cartas de Recabarren nos obligan a repensar la batalla por las ideas y las conciencias. En otro tiempo, con otros problemas, con otra realidad político-social, con un cúmulo más breve de experiencia de luchas, la generación de Recabarren comprendió que la batalla por la hegemonía era el episodio capital por la lucha revolucionaria y anticapitalista. Independientemente desde la tribuna en que se estuviera, la calle, el sindicato, la imprenta, el parlamento, la actividad revolucionaria consistía para Recabarren y los suyos en convencer a las mayorías. Por este motivo, este breve epistolario refleja la vocación transformadora y democrática de Recabarren. Los recabarrenistas del siglo XXI, como los editores de este libro, ¿no?, representados por Jorge Gallardo,
armados de redes digitales y las nuevas tecnologías, son los llamados a democratizar la información y a romper la hegemonía de la ideología neoliberal promovida por gran parte del establishment político nacional. Con nuevos instrumentos y ante problemáticas distintas, la lucha por el fin de la explotación y desigualdad sigue demandando a los sectores populares ganar la decisiva batalla de la idea. Quiero terminar señalando que este cuerpo documental, por primera vez editadas como libro, viene a hacer justicia histórica y política a este desconocido material que forma parte del acervo histórico del movimiento obrero. Gracias a Ediciones Leer estará disponible como fuente historiográfica y material de estudio para nuevas generaciones de luchadores y luchadoras sociales. El mejor homenaje que podemos hacer al autor de estas cartas es seguir pensando en nuevas formas de difundir las ideas anticapitalistas y de cambio social en pleno siglo XXI. En definitiva, este es el objetivo fundamental que explica la edición de estas cartas inéditas de Luis Emilio Recabarren. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Rolando. Ahora se va a dirigir a la audiencia el compañero Jorge también, para alcance de números, pero es otro compañero Jorge, así que aquí le vamos a dar Ahí está. Perdón. Ahora sí, compañero. ¿Ahí se escucha? Sí, se escucha perfectamente. Adelante. Primero, muy buenas tardes. Me gustaría agradecer la invitación a este tan magno evento, tan interesante, recordar siempre a los militantes de hace 100 años. No me parece, y nunca me pareció un ejercicio vano. Así que preparé un pequeño texto que voy a leer en esta ocasión. El libro que se presenta hoy trata sobre las cartas que se escribieron dos obreros tipográficos hace más de 100 años. Al mirar los textos, la primera palabra que leemos es compañero, y las dos primeras oraciones son: recibí sus últimos paquetes de diarios, punto. Hoy van periódicos para usted. Esta apretada síntesis ya señala importantes características de ambos personajes. Comparten un ideal y tienen afición por los periódicos. O más bien, son adictos a los periódicos porque tienen un ideal político. Como señala el encabezado de la primera carta, ambos personajes son compañeros de lucha por una década. Desde 1922 en adelante, sus caminos políticos se separan. El que escribe las cartas lleva a su partido a la Internacional Comunista y en 1924 se suicida. El que recibe las misivas deja la tienda política que militó por casi 10 años, se refugia en la Sociedad de Socorros Mutuos, luego de unos años funda el Partido Socialista de Chile y décadas más tarde participa de la campaña presidencial de Eduardo Frei Montalva. Pero entre 1912 y 1921, periodo que cubren estas cartas, son compañeros de ruta y les interesaba hablar de periódicos. El remitente se llamaba Luis Emilio Recabarren y el destinatario Carlos Alberto Martínez, dos de los fundadores en 1912 del Partido Obrero Socialista y figuras de primer orden de la izquierda y del movimiento obrero chileno del siglo pasado. Mucho se ha escrito sobre la labor periodística de Recabarren, sobre los miles de artículos que firmó, sobre su incesante gestión para crear periódico obrero en cuánta ciudad se asentó. En las fuentes documentales de estos trabajos, las cartas que se publican en este libro no ocuparon un lugar central. Es por esto que su publicación permite, por una parte, realizar un homenaje a ambos dirigentes y también superar el estrecho radio de especialistas que tenían acceso a estos documentos. En ese sentido, me gustaría señalar algunos puntos y temas que se pueden extraer de la lectura de esta correspondencia y que me parecen interesantes rescatar para la coyuntura actual. Primero, que en estricto rigor se trata de una media correspondencia, ya que en este libro accedemos solamente a una parte del epistolario Recabarren Martínez. Esta fragmentación documental alimenta una serie de dudas. ¿Cómo respondía Martínez a los provocativos comentarios de Recabarren? ¿Con humor? ¿Con enojo? ¿Con desidia? Por ejemplo, cuando Recabarren le recrimina que la Agrupación Socialista de Santiago haya optado por nombrar sus cargos directivos como presidente y vicepresidente, lo que le parecía que evidenciaba, comillas, un espíritu de poca emancipación.
Como bien saben las personas que han participado de una organización, ya sea estudiantil, barrial, sindical o partidista, el espíritu igualitario es importante, o por lo menos es relevante si sus fines propenden a disminuir la brecha. En este caso era así. Si los socialistas de comienzo del siglo XX aspiraban a construir una sociedad más justa derribando las distinciones de clase, era esperable, entonces, que sus dirigentes no se arrogaran potestad alguna. Por ello, en este partido, el título del cargo máximo fue siempre secretario general, que implicaba una relación más horizontal y proclive a la fiscalización. Así, lo que parece un gesto mañoso y meramente formal adquiere implicancias políticas. Debido a eso, Recabarren le recuerda a Martínez que, con actitudes como esa, comillas, poca diferencia se ve en la forma orgánica de los demócratas, que eran los principales rivales de los socialistas en sus primeros años. Un dato. Siendo activo miembro del POS y de la Federación Obrera de Chile, Carlos Alberto Martínez fue al mismo tiempo presidente honorario de muchas organizaciones mutualistas de Santiago, entre ellas la importante Sociedad Igualdad y Trabajo. Otra interrogante sobre el carácter parcial de esta correspondencia se relaciona con el destino de las cartas de Martínez a Recabarren. ¿Dónde están esas cartas? ¿Existen? Lo más probable es que hayan sido destruidas por los militares que allanaron el Museo Luis Emilio Recabarren del PC, ya que, como sabemos, la destrucción de un ideal implica, además de la persecución y muerte de sus militantes y simpatizantes, la destrucción, el borramiento de su historia y de su memoria. Respecto a este punto, una última pregunta por mera curiosidad. ¿Quién habrá entregado estas cartas a la Biblioteca Nacional? ¿Serán las mismas que guardaba Martínez en su escritorio y que en 1965 mostró el periodista Wilfredo Mayorga? Una característica que queda bastante clara tras la lectura de estas cartas es que los socialistas pertenecían y cultivaban una cultura letrada, lo que hace varias décadas un historiador denominó cultura obrera ilustrada. Los temas que priman en estos documentos son la producción, contenido y circulación de periódicos, cuestión que podría llevar a pensar que más bien se trata de una cultura periodística. Pero los periódicos de la época eran más que diarios, más que herramientas para leer noticias. Principalmente eran instrumentos políticos. De ahí que Recabarren insiste en la necesidad de ocupar cualquier espacio en los periódicos afines para clarificar la posición socialista. En ocasiones, y como ya comentó Rolando, incluso le exige a Martínez que se dirija a los periódicos no afines, abiertamente burgueses y reaccionarios, o al Mercurio, para que solicitara que diera pie atrás en sus juicios de que en Iquique se realizaba propaganda anarquista. Según Recabarren, la única propaganda que se realizaba en el puerto nortino era, comillas, organizadora y educativa, es decir, socialista y no anarquista. Para demostrarlo, le pedía que llevara El Despertar de los Trabajadores, el periódico más importante de la prensa obrera del primer cuarto del siglo XX. Según sus palabras, la clase trabajadora no sería respetada si no contaba con diarios de su propiedad en Santiago de Valparaíso. ¿Cuántos diarios de su propiedad tiene actualmente la clase obrera? Durante el periodo que cubren estas cartas, solo el POS y la Foch tenían más de 20 periódicos a lo largo del país. Debido a la importancia que tenía la prensa obrera en la cultura ilustrada del movimiento obrero chileno, Recabarren solicitaba en sus cartas a Martínez que intentara convencer a la experimentada tipógrafa Carmen Geria para que se trasladara al norte salitrero a desempeñarse como obrera en la imprenta del POS, y también como propagandista socialista. Estimaba Recabarren que, dado el avance del socialismo en el norte salitrero, comillas, cada día que transcurre se hace necesario disponer aquí de mayores elementos de combate. Por esta razón, se me hace necesario contar aquí con la Carmela. Como manifiesta la carta, Recabarren comprendía a Carmen Geria como una compañera, respetándola como obrera y agitadora. Una década antes, y recurriendo a imágenes modernas e ilustradas, Recabarren describió a Geria como una chispa eléctrica entre las multitudes, que empuñaba en su brazo de atleta el hacha de la luz para derribar las montañas de sombras que entenebrecen la mente humana. Carmen Geria había sido tipógrafa, editora y periodista de periódicos tan relevantes como La Alborada, de los años 1905 y 1907, y La Palanca, de 1908, por lo que, con justicia, es considerada como una de las precursoras del feminismo obrero y de izquierda. Otro indicio ilustrado que refuerza el hecho de que estamos en presencia de una conversación entre dos obreros gráficos tiene que ver con aspectos más técnicos.
Me refiero a la reiteración del término cliché. Recabarren repite 23 veces esta palabra. En los tiempos actuales, descubrir qué es un cliché e imaginarse por qué aparece tantas veces en estas cartas constituye por sí solo un ejercicio histórico. Un cliché era una matriz que servía para reproducir su contenido mediante la acción de la imprenta. Los obreros como Recabarren y Martínez trabajaban con texto y con imagen. De ahí la obsesión del primero por la producción y envíos de clichés hacia Iquique. Los obreros gráficos se destacaban y competían por quién componía mejor una página, quién alineaba mejor las columnas y los títulos de un periódico, quién imprimía sin manchas de tinta. Como editor de un periódico obrero, en estas cartas Recabarren demuestra que tenía intereses más allá de la esfera ideológica. También le preocupaba la calidad de su diario, y esto implicaba que en sus páginas se reprodujeran imágenes e ilustraciones. Para aquella época, las imágenes en un periódico eran un signo de adelanto, un gesto de modernidad, de ilustración. Y modernidad, ilustración y socialismo son conceptos que se nutren recíprocamente. Es interesante que la carta donde Recabarren informa sobre la fundación del Partido Obrero Socialista comience y termine con el tema de los clichés. En otra, le comenta la necesidad de clichés porque tenía la intención de producir una oleografía al mes, ya que según sus estimaciones podía vender 1000 de estos afiches cada 8 días. Puede que este número no haya sido una exageración. Por ejemplo, un personaje de una novela de Nicomedes Guzmán, en su descripción de un pobre cuarto de un conventillo, lo primero que rescata es, comillas, un retrato de Lenin, otro de Recabarren y unas cuantas oleografías baratas. De seguro, estas imágenes venían de una imprenta socialista. Otro dato sobre la relación imprenta, modernidad y ilustración. Además de su retoño homónimo, los demás hijos de Martínez se llamaban Franklin, Dante, Edison y Hugo. Y en consonancia con el oficio de su padre, uno se llamó Gutenberg, nombre y apellido que, una generación después, hizo carrera en la democracia cristiana. Por otro lado, estas cartas permiten conocer una dimensión más íntima de Recabarren, que muchas veces no ha sido tomada en cuenta por la historiografía. En ellas se pueden vislumbrar las emociones que le dejaba la lucha política al líder obrero, ya que, además de escritos, asamblea y discurso, la lucha cotidiana producía miedo a la persecución y a la violencia, rabia con la mentira y la estrechez de voluntad burguesa, impotencia ante la inacción del movimiento obrero. Todos ellos eran componentes de lo que una historiadora denominó emoción proletaria, una dimensión inherente a la lucha política. Miedo, rabia e impotencia estaban presentes en la cotidianidad del movimiento obrero, marcada por listas negras, cesantía, golpiza, represión y encarcelamiento. Recabarren y Martínez pertenecían a la clase obrera. Ambos trabajaban desde temprana edad y lucharon por la organización de los trabajadores. En la figura de ambos, es posible reconocer a muchos que trabajaron por la emancipación del proletariado desde distintas veredas ideológicas, ya sea como periodistas, como agitadores, como organizadores de sindicatos y organizaciones, como editores de folletos y holografía. La actividad de todos ellos y ellas fue fundamental para agrietar el sistema político, oligárquico y permitir ciertos grados de apertura. Otro dato. Martínez fue uno de los organizadores de la Marcha del Hambre, que ya comentó Rolando, ¿no? Del año 18 y 19, que agitaron el ambiente político y llevaron a varios potentados dirigentes a reconocer abiertamente la necesidad de reforma social. También, Martínez fue quien encabezó la comitiva que entregó el pliego de peticiones de ese movimiento en las manos del presidente de la República. El presidente, pálido y nervioso ante la multitud que marchaba alrededor de la moneda, le recordó al dirigente obrero la conveniencia de que no se agitara mucho el país y de que todo se hiciera dentro de lo prudente. Es decir, las palabras características de los regímenes oligárquicos: orden y paciencia. Para terminar, me gustaría remarcar que estas cartas pertenecen también a la historia, nunca cerrada, de la democratización del país. Si bien en los documentos que se publican hoy no hay manifiestos, ni programas, ni el diseño de grandes estrategias políticas, se puede reconocer en ellas el aporte de muchas personas que, como Recabarren y Martínez, realizaron a la ampliación de los siempre estrechos márgenes democráticos chilenos. Por lo tanto,
Estas cartas son una fuente de interés tanto para la historia del Partido Obrero Socialista y el Partido Comunista, como para la historia de la izquierda, y más aún para la historia de la democracia chilena. En ese sentido, felicito al compilador y a los compañeros de Ediciones LER por tan linda y cuidada edición, y también por proporcionarnos un insumo para pensar y proyectar las luchas del presente y del futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Jorge. A continuación, entre las preguntas que nos han llegado, bueno, ya asignamos una de las preguntas que fue para el compañero Daniel, que creo que ya se fue ya, porque como le habíamos comentado al principio, él tenía otro evento más a las 8 de la noche, pero nos llegó otra pregunta que dice, que está dirigida a algunos de los historiadores que están aquí presentes, y dice: en tiempos donde se mantienen y profundizan las demandas de mayor justicia social, condiciones dignas para los trabajadores, ¿qué enseñanzas o ideas de Luis Emilio Recabarren se mantienen más vigentes y podrían contribuir al debate actual para construir una mejor sociedad? No sé si querrá Rolando o Jorge contestarlo, les voy a dar la palabra a los dos. ¿Rolando? Ay, se están peleando y que no sé a quién le doy la palabra. Le voy a dar la dos y hay alguno de los dos que por favor se da la palabra de manera oral para... No, yo diría, después Jorge podrá acotar que Jorge es el más grande conocedor de Recabarren en este encuentro, ¿no? Es un estudioso muy dedicado a la historia de ese periodo. Yo creo que una de las cosas que nosotros podemos rescatar, no solo rescatar, sino que reactualizar de la herencia de Recabarren, son múltiples, tiene varias aristas, pero yo creo destacaría como una de las más importantes la vocación por la organización popular, por la necesidad de construir un proyecto popular a partir de la organización. Es decir, no conformarse con el estado de cosas dominante, sino que apostar, digamos, a la idea de construir una alternativa popular a través de distintas estrategias. Recabarren disputó férreamente con otras fuerzas políticas distintas posturas, ya sea criticado por ser considerado muy institucionalista, otros lo consideraban muy izquierdista. Recabarren y su generación no se quedó en solo una forma de manifestarse políticamente y organizarse políticamente, y creo que eso es uno de los legados que deja Recabarren. Entonces, esta vocación por la educación, por la instrucción, por la autoformación, por la manera de transmitir las ideas, creo que son cuestiones que hoy día el legado de Recabarren está muy vivo. Y hoy día, claro, Jorge nos preguntaba cuántos diarios obreros hay hoy día. Hoy día hay muchas iniciativas como esta misma que está protagonizando Ediciones LER a través de este medio, tan avanzado que desconocíamos hasta hace unos meses, pero que el ingenio popular hace y lo pone a la disposición de las luchas por la transformación. Perfecto. No sé si Jorge le gustaría agregar hacer otra intervención. Ahí sí. Ahí sí. Sí, solo pienso muy similar a Rolando, y será porque he sido su alumno hace más de 10 años y ya algo nos conocemos. ¿Qué se puede rescatar de Recabarren? A mí, una de mis intenciones como investigador siempre ha sido hablar de la organización en general, del movimiento en general que Recabarren encabezó o fue la figura más visible. Pero a mí me gusta pensar que como Recabarren mucha gente tenía las mismas aspiraciones. Entonces, ¿qué se puede rescatar de los socialistas comunistas de la década del 10 y el 20? Más allá, sumándome a lo que planteaba Rolando sobre la organización, sobre la lucha cotidiana, sobre las distintas esferas de la lucha política, un punto que yo creo que es fundamental y que se planteó al comienzo por
el alcalde Jadwe, que tiene que ver con la cultura. Y la lucha cotidiana tiene mucho que ver con la cultura, no cultura como expresión artística solamente, sino como una forma, un modo de vida. Y lo que yo he podido conocer en el último tiempo de los obreros socialistas comunistas, es que ellos planteaban un modo de vida y lo practicaban, y que estaba en consonancia con su aspiración, ¿no? O sea, existía una cultura socialista, que yo creo que es la cultura que perduró, y es mi hipótesis, que alguna vez pretendo probarla, si es que me da los años, es que perduró desde 1912 a 1973. O sea, la idea de que la clase obrera se podía organizar, podía dirigir el país, y con bases de solidaridad, de igualdad, sin distinción de clase. Creo que eso es fundamental. Y lo otro que me parece quizás más fundamental es que se podría rescatar o reactualizar, como dijo Rolando, una propuesta anticapitalista, obrera y socialista. No por nada el partido que fundó Recabarren y otros compañeros en 1912 se llama obrero y socialista, y no meramente socialista. Entonces, la condición de clase para ellos era una cuestión fundamental. O sea, en algunos textos hay secciones, grupos de los socialistas más obreristas que otros, pero la sección de Antofagasta, que era quizás la más obrerista, se autocalificó como el partido comunista más obrerista del mundo en el año 1921. Y yo creo que eso es fundamental, porque el anticapitalismo obrero es distinto a otro anticapitalismo. Eso. Perfecto, 1.000.000 de gracias, compañero. Queremos agradecer desde el colectivo LER a los compañeros Daniel, Rolando y Jorge por habernos acompañado en la presentación de Carta Inédita de Luis Emilio Recabarren. Respecto al libro, este es el libro, como ya lo mostramos en el video anteriormente, tiene una impresión preciosa, la verdad, muy dedicada, tiene un trabajo de verdad muy, muy, muy difícil de haber leído y haber descifrado algunas de las cartas, porque no todas se ven bien. Entonces es de verdad un artículo de colección este. El libro va a tener, bueno, tiene un valor de 10.240 pesos más IVA, y los gastos de envío van a variar dependiendo del destino. Para adquirir uno de estos ejemplares, lo único que tienen que hacer es escribir al correo edicionesler@gmail.com, o bien enviar un mensaje al WhatsApp más 569 90 88 55 58, y esta información detallada va a estar igual en el video que presentamos al principio, y que también va a estar en todas nuestras redes sociales. Antes de concluir todo esto, me pidieron que por favor, si podía otorgar un minuto al compañero Patricio Barra, que no sé si estará, a ver, déjeme, aquí está, que quiere hablar un minuto cortito, así que le vamos a dar un minuto. Ahí, compañero, le pido que por favor se cancele su silencio y pueda hacer su intervención. Sí, ¿aló? ¿Ahí me escuchan? Sí, escucho perfectamente. Adelante. Bueno, yo quiero primero que nada agradecer a ustedes la invitación, agradecer a don Jorge Gallardo el habernos comunicado de este lanzamiento de este libro importante. Agradecer también a los compañeros que veo acá, a Rolando Álvarez especialmente, y contarles algo sobre eso. Tengo la suerte y el orgullo de ser nieto de Salvador Barrabol, uno de los fundadores del Partido Obrero Socialista, junto con Emilio Recabarren y 25 trabajadores, y también del Partido Comunista en 1921. Diputado y brazo derecho de Luis Emilio Recabarren durante todos los primeros decenios, hasta su muerte. Mi abuelo, no quiero resaltar la figura de él, solamente quiero decir que está mencionado en las cartas inéditas a Martínez, a Carlos Alberto Martínez. El 13 de febrero de 1913, Recabarren le menciona a Martínez y le dice que hay que destacar las publicaciones que se hacen en el Despertar de los Trabajadores, donde mi abuelo era el director del diario,
Y así como nosotros hoy día tenemos la suerte de estar comunicados por estos medios electrónicos, digitales, y que están tan bien usados como para este tipo de difusiones, en esa época lo fundamental era la prensa obrera. Cuando Luis Emilio Recabarren creó El Despertar de los Trabajadores, que era un diario de 3 páginas, 4 páginas, y se difundía y se financiaba por los mismos trabajadores, tenía un grupo de compañeros importante. Recabarren no fue solamente una figura, sino que fue un movimiento. Y creo que si hay algo que hay que destacar, y válido hasta el día de hoy, de la personalidad de Recabarren, es que él hacía equipos y funcionaba en base al trabajo de masas. El trabajo de masas fue fundamental. Y en los primeros decenios del Partido Obrero Socialista y luego el Partido Comunista, se produjo, como bien lo decía Rolando, se produjeron algunas divisiones dentro del movimiento obrero en que no se tenía claro si seguir los movimientos de masa, que era la política de Recabarren, y mi abuelo fue, como lo reconoce, y agradezco la difusión que ha hecho Rolando en sus escritos sobre la política recabarrenista después que él ya falleció. Mi abuelo estuvo en la comisión del PC que se dedicó, que fue encargada de investigar la muerte de Recabarren, de investigar si fue suicidio o no, y así se determinó. Y después de eso, se hizo cargo del Despertar de los Trabajadores y fundó innumerables diarios, Justicia, Bandera Roja, un montón de diarios de la prensa obrera. Y el partido y el movimiento obrero supo reconocer la inspiración que Recabarren le dio al movimiento, que era importante el movimiento obrero de masa, el movimiento gremial. Y llegó un momento en que se dijo, hay que mirar al sur, no solamente las salitreras, hay que ir al campesinado. Y se fueron a meter a Ranquil, pocas semanas antes de la masacre de Ranquil. Y se fueron a meter a Lota, a las minas de carbón. Y así creció el movimiento popular con raigambre en el pueblo. Cuando se juntaron en la sala de sesiones, que lo dice aquí este libro, Norte Grande, de Andrés Sabela, relata la creación del Partido Obrero Socialista, dice Recabarren, el Partido Demócrata, donde ellos habían estado antes. Ellos fueron socios del Partido Demócrata, de Malaquías Concha. Y de ahí se escindieron. ¿Por qué razón se escindieron? Porque lo dice aquí Recabarren, el Partido Demócrata no vaciló en unirse a los partidos de la clase capitalista, que es enemiga de nosotros, de los trabajadores, enemiga de nuestro progreso. Y ahí, en una sala de sesión llena de humo y de sombreros, ellos fundaron en Barros Arana número 9, la sede de la FCOSH. Primeramente era, digamos, donde funcionaba el diario El Despertar de los Trabajadores. Ellos fundaron el Partido Obrero Socialista. Y yo me siento muy orgulloso de que se pueda hacer esto, recopilar la información. Hemos transmitido por generaciones a los hijos de ellos, a los nietos que somos nosotros, y nosotros a nuestras hijas, lo que es la política de los comunistas. Y yo me siento orgulloso de poder compartir con ustedes esto y las informaciones que en este libro tan valiosamente ustedes han recopilado. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero, por compartir esta historia con nosotros. Bueno, ahora para finalizar ya, vamos a recalcar una vez más que este libro
ustedes lo pueden pedir mandándonos un correo a edicionesler@gmail.com, o bien nos puedes mandar un mensaje al WhatsApp más 569 90 88 55 58. Con eso estaríamos cerrando por hoy esta presentación. Los invitamos a que nos sigan por nuestras redes sociales, porque vamos a seguir con otros libros muy interesantes y muy importantes. Agradecer una vez más también a la colaboración y a la presencia del compañero Jorge, el compañero Rolando, el compañero Daniel, que estuvieron acá. Y agradecer a todos ustedes que se conectaron a escucharnos y a seguir manteniendo vivo el legado de Luis Emilio Recabarren. Así que muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Muy buenas noches.